remake de Mulan es más solemne, quizás demasiado solemne. ¡Ciudadanos! Estamos siendo atacados por invasores del norte. Todas las familias deben aportar un hombre para luchar. Debemos ser fuertes. Esta vez no regresará. Mi deber es proteger a mi familia. Leal, valiente, auténtica. Honraré a mi familia. El remake en acción real de Mulan iba a ser una de las grandes apuestas de Disney para el año 2020, pero no contaba con el bicho y con todos los cambios de calendario que han tenido que hacer para adecuarse a la pandemia de coronavirus. La película de Nicky Caro iba a llegar a los cines allá por marzo, si no recuerdo mal, pero pues como nos encerraron a todos y como la situación en Estados Unidos no ha sido controlada en ningún momento, decidieron retrasarla y retrasarla y retrasarla, y ya temíamos por ella y evidentemente pasó lo que sabíamos que iba a acabar pasando, que es que no la vamos a ver en cines, sino que va a llegar directamente a Disney Plus. Va a llegar a Disney Plus con ese pago extra, aparte de la suscripción que ya apoquinamos por la plataforma de, en España, 22 euros por un acceso prioritario. Eso significa que vamos a tener la película disponible desde el 4 de septiembre en la plataforma y la tendremos para siempre hasta que nos demos de baja en Disney Plus o hasta que aparezca en el catálogo ya de manera, bueno, no gratuita, dentro de la suscripción para todos los usuarios. El caso de Mulan es particularmente curioso porque en realidad, como he dicho al principio, era uno de los proyectos más ambiciosos de Disney para este año, que venía de un 2019 en el que lo petó con todos los remakes de Aladdin, del Rey León, con Vengadores Endgame. Venía de Ras y lo más top que tenía junto con Viuda Negra este año era esta. Además se supone que el presupuesto es altillo, de unos 200 millones de dólares, entonces claro, o sea, para amortizar esto y que encima te salga beneficioso, pues oye, se suponía o se necesitaba un estreno en cines muy gordo. A ver, claro, si lo estrenas en Disney Plus, todos esos 22 euros que paguen los suscriptores van directos a tu bolsillo, no tienes que pagar a los cines, no tienes que pagar tanta publicidad, pero bueno, pues también te labras un enemigo en eso, los exhibidores que al final llevaban esperando una película de este tamaño para que la gente volviera. Y además es una pena porque los 200 millones se notan en bastantes ocasiones a lo largo de la película, porque tengo que empezar diciendo que visualmente es una preciosidad, o sea, los escenarios, el vestuario es una maravilla. Digamos que es una película que se nota muchísimo que estaba hecha para que luciera y mucho en pantalla grande, y vamos a acabar viéndolo pues en nuestro televisor. Es una pena, la verdad. Pero bueno, vámonos al lío. Remake en acción real de Mulan. Los remakes de Disney siempre vienen con su debate, porque claro, ¿es necesario un remake de Mulan? Pues mira, si me preguntas a mí no, pero yo soy muy fan de la película de dibujos animados, soy muy fan de las canciones, soy muy fan de Mushu, de todas esas cosas que han quitado para hacer una versión un poco más seria, un poco más realista y más cercana a la leyenda de Hua Mulan que al clásico de los 90. Pero bueno, es verdad que el clásico de los 90 tenía ese punto polémico porque la comunidad china se quejó bastante de que no estaba muy bien estudiada para que, pues eso, rigor histórico, patadas a la cultura del país. Hubo bastantes quejas cuando se estrenó la primera versión de Mulan, la de dibujos animados. Entonces, bueno, pues esta vez han querido hacerlo mejor, han querido dirigirse muy claramente al público chino, que es uno de los mercados cinematográficos más lucrativos, y de hecho allí en China sí que va a llegar a cines. Esto lo vemos casi desde el principio, cuando conocemos a una joven Mulan, una niña, que lejos de ser la torpe chavalina que nos presentaba la película de dibujos animados, esta chica es
la leche ya, o sea, hace unas virguerías, unos saltos, unos tal, que se te va la olla. Eso ya pasaba en la leyenda clásica de Hua Mulan, que por cierto, el personaje en esta película sí que se llama Hua Mulan, no Fa Mulan, como en la de dibujos animados. No es que no tenga camino del héroe, es decir, no es que sea perfecta en todo y no la vayamos a ver pasarlo mal, por ejemplo, en las escenas del entrenamiento. Simplemente cambia un poco la historia centrándose en el chi, en el término del chi, que es pues, la energía que tiene todo lo que nos rodea y que Mulan tiene como una especie de don especial por el que puede canalizar mucho mejor que otros el chi y, pues eso, pegar unas patadas, unos saltos y ser una experta en el uso de cualquier tipo de arma. Ya desde muy pequeña, pero pues la sociedad de la época en China consideraba que las mujeres que tuvieran tan desarrollado el chi en realidad eran brujas y que ellas están hechas, o sea, ellas nacen para encontrar marido, casarse y cuidar del marido y de los hijos. Mulan no entra en esta descripción, pero su padre le pide por favor que disimule para no destrozar el honor de la familia. Y todo un poco con esto de ocultar el chi, pues nos encontramos un poco con la historia de Elsa en Frozen, de ocultar sus habilidades, sus talentos, en este caso en una identidad masculina para poder ir a luchar contra los enemigos en vez de su padre, que está muy mayor, está herido, ya es veterano de guerra y en realidad pues ya habría servido al emperador, pero bueno, es lo que hay. Ella pues como ya vimos en el clásico, coge su armadura, su espada, no se corta el pelo y se va a la guerra como Hua Yun en este caso. Al respecto del pelo, pues una pena porque esa escena en la película de dibujos era brutal y sobre todo el momentazo musicote de los 90 de fondo, yo personalmente me declaro muy fan. Pero ese musicote no entra en esta visión que le ha dado Niki Caro a su Mulan, que ya os digo que es eso, es mucho más seria, mucho más solemne y tiene mucha capacidad para inspirar porque pues eso, al final está todo el rato repitiéndolo el mantra del ejército de que un soldado tiene que ser leal, valiente y verdadero y Mulan tiene muchos problemas con esta última porque ella es consciente de que está mintiendo a todos a su alrededor, aunque sea por una buena causa, como es evitarle a su padre una muerte casi segura en el campo de batalla. El principal cambio, que en este remake sí que no vais a poder decir que es un calco de la película de dibujos, es ese, el que todo intente ser más serio, más solemne. Quizás tan solemne que aun con el espectáculo visual que son las escenas de batalla o con ese punto que sí que al final le hace ser distinta a la película de dibujos, pues es que echas muchísimo de menos en algún momento algún tipo de alivio cómico, porque los compañeros de barracón de Mulan alguna vez lo intentan, pero no consiguen sacarte una carcajada y pues Mushu fue un personaje muy polémico en su momento, pero yo personalmente soy tremendamente fan de Mushu y aquí era necesario en algún momento algún Mushu. O sea, o alguien que te recordara que estás viendo una película de Disney y no una película de artes marciales, porque para eso hay un porrón. O sea, aquí es como si hubieran primado el no molestar al público chino o hacer una película que el público chino esté orgulloso de ella que hacer una película Disney para toda la familia. Yo creo que las 2 horas que dura y con el tono que tiene va a ser complicado que los niños aguanten. Y para los adultos el problema es que sí que no deja de ser una película bastante simple, o sea, una historia que ya conocen y que a lo mejor pues tampoco les llama excesivamente la atención. Y hay cosas que no me terminan de... no termino de entender en el sentido de... ¿Quieres hacer una película más realista? Quitas a Mushu
Obviamente, si es una película con un tono más serio, no se pueden romper a cantar en cualquier momento, aunque nombre y honra nos dará si mi reflejo las escucharéis en algunos puntos de la película. Pero luego, por ejemplo, representas a los ancestros de Mulan como un fénix que no deja de aparecer. Vale, pues ya estamos metiendo ahí un poquito de magia. Y luego tenemos al personaje de Gong Li, está metido claramente para intentar equilibrar un poco el que todos los personajes que rodean a Mulan sean hombres, y que es una bruja que se convierte en otras personas o en animales. Entonces es como, has querido hacer una película realista, pero me metes un personaje nuevo que en realidad lo único que aporta es para ese momento hashtag feminismo, podríamos decir, que muy bien, pero que en realidad no me pesa en la balanza lo suficiente como para que me hayas quitado pues eso, pues a los fantasmas de los ancestros o a Mushu. Pero está claro que esta Mulan también está rodeada de magia, lo que pasa es que, bueno, pues eso, es también una magia más seriota, más... Prefiero Mushu, ¿yo qué le voy a hacer? Antes hablaba de las escenas de acción y la comparaba un poco pues, con el cine de artes marciales, y realmente está claro que la inspiración está ahí, porque en las escenas hay un montón de tiempos bala, un montón de acrobacias imposibles. Nicky Caro además hace muchos movimientos de cámara moviendo el escenario y no al personaje, que a veces funciona y a veces no, pero bueno, en realidad sí que consigue que sean espectaculares, salvo esos momentillos en los que los efectos visuales cantan un poquillo. Pero salvo esas pequeñas quejas, la parte de la acción no está mal. Quizás habría necesitado un poquito más de acción incluso para eso, para aguantar las 2 horas sin que por momentos resulte un poco aburrida. Volviendo un poco al apartado técnico, lo que dije al principio, o sea, casi siempre se notan los 200 millones que supuestamente tiene detrás. Tiene muchas caras conocidas de actores asiáticos o asiático-americanos, que se nota que también han puesto ahí el cheque, como Donnie Yen, como Jason Scott Lee, como la propia Gong Li, como Jet Li, que hace del emperador. Y Liu Yifei está bastante bien como Hua Mulan y como Hua Yun. A ver, quizás lo único que tiene en su contra es eso, que es una Mulan tan constreñida que no resulta tan encantadora como la de dibujos animados, que era eso, que era una torpona, que tenía muy buenas intenciones, pero que bueno, que en cualquier momento la podía liar pardísima. Pues esta es eso, es más solemne. Y yo creo que sí que tiene capacidad para inspirar a muchos niños, a muchas niñas, pero yo creo que también la Mulan de dibujos animados tenía esa capacidad, aun con todas las incongruencias históricas. Si me preguntáis por el nuevo Li Shang, aquí en esta entrega lo que han hecho ha sido repartir un poco ese personaje entre como 3, como por ejemplo el personaje de Donnie Yen, que es el líder del ejército, y Hong Hui, que es simplemente un compañero de barracón de Hua Yun. Está interpretado por Jo Son-an, y yo creo que al final va a depender un poco del fandom el que vea la película y decidir si realmente hay tilín entre Hua Yun y Hong Hui o simplemente hay una camaradería y nos hemos quedado sin ningún tipo de icono bisexual como sí que fue Li Shang. La cinta está, eso sí, muy centrada en Mulan, entonces tampoco es que tengamos muchas escenas con Hong Hui como para que podamos realmente ver una tensión brutal. Sí que hay un par de ellas en las que ya os digo que tendréis que verlas a ver si las vemos todos o es simplemente mentes calenturientas. En cuestión de villanos, además del personaje de Gong Li, tenemos a Jason Scott Lee, que hace de Borican, líder de los Rourans, que son estas tribus rebeldes que se unen para acabar con el emperador. El personaje de Borican, la verdad es que es súper unidimensional, y eso que le intentan meter un poquito de historia, que la menciona simplemente para explicar por qué va detrás del emperador, no va a quedar como uno de los villanos más carismáticos de Disney, por descontado. En definitiva, si os quejabais de que remakes como el de Aladdin o el de La Bella y la Bestia no tienen mucho sentido porque en realidad es hacer la misma película plano a plano,
El de Mulan sí que os va a dar algo distinto. Intenta ser otra película, intenta eso, saldar deudas con la historia de China e intentar hacerla con un poquito más de rigor histórico. Igualmente no es que sea capaz ni de igualar a la película de dibujos animados, porque a mí me parece que tiene muchísimo más encanto, es mucho más divertida y es igual de inspiradora. Esta sí tiene toda la capacidad para mantener a Mulan como esa princesa Disney que luchó por su lugar a pesar de que lo tenía todo en su contra. Lo que pasa es que al final la película es tan seria y tan solemne que pues no termina de ser todo lo divertida que sería. Y luego encima, sinceramente, estaba hecha para ver en pantalla grande y dudo mucho que luzca igual vista en un televisor. Es así. Y esa es la principal pena que me da de toda la batalla que Mulan ha librado con el COVID y que, a mi parecer, eventualmente ha perdido. Pero ya la veréis, ya me contaréis qué os parece a vosotros. 4 de septiembre estará disponible en Disney Plus España. Lo que eso, hay que pagar 22 euros más por verla hasta que llegue al catálogo general de la plataforma. Ya para terminar, no tiene nada en los créditos salvo Christina Aguilera regresando por todo lo alto con Loyal, Brave and True en unos créditos que son la verdad muy bonitos, y después con la nueva versión de Mi Reflejo, que es en plan, mira, yo no he perdido absolutamente nada de talento vocal, te lo puedo subir y bajar todo lo que quieras. Y oye, por este regreso de Mi Reflejo y de Christina Aguilera, pues mira, ya ha merecido la pena Mulan.